Antiguamente, el sendero del conocimiento se encontraba casi totalmente cerrado para los seres humanos y eran únicamente unos pocos elegidos quienes conseguían el derecho o la gracia de adentrarse en él. Se podría decir que no adquirían el conocimiento por sí mismos o por el derecho que pudieran haber conquistado con sus actuaciones, sino que se abrían las puertas de oro cuando eran guiados hacia una iniciación por los mismos sacerdotes o hierofantes. Actualmente, el camino de la sabiduría está abierto para todo aquel que desee ingresar en él y recorrerlo. Los libros más ocultos, los más sagrados, los misterios más inquietantes y los más simples, han abierto sus páginas a la claridad de la luz, para aquellos que quieran leer con sus propios ojos en las mismas fuentes originales el secreto máximo de la vida, y vivirlo. Y en esta época se enseña lo mismo que antiguamente a los estudiantes de sabiduría, sin necesidad de llevar de la mano a los discípulos ni elevarlos a un estado especial de exaltación, pretendiendo trascender toda condición física. Hoy la mente se encuentra apta para percibir claramente el mundo material, sin necesidad de ninguna condición especial de artificio, y ese instrumento es inestimable para la adquisición del conocimiento. Se sabe, también, que es capaz la mente de conocer y asimilar la potencia de los planos y la composición de la forma, de manera que en un sentido general el hombre ya está en condiciones de poder recibir la claridad de la luz en la máxima profundidad. Insistimos en que ha llegado el tiempo de que se indique más claramente los medios para que cada individuo pueda investigar por sí mismo todos los hechos de vida, sin hacer obsequios especiales a unos elegidos. Todos los seres humanos tienen derecho a saber por sí mismos las verdades relacionadas con el peregrinaje del espíritu, a través del quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. En estos estudios sobre el qué soy humano, se puede encontrar más o menos claramente la deducción de que el ego, yo, se encuentra depositado en la forma material para adquirir experiencia por medio de sus instrumentos, que vienen a ser las herramientas de trabajo con que cuenta para su avance en el conocimiento. Esas herramientas pueden ser buenas, malas o inertes, pero no tenemos otro remedio sino trabajar con ellas. Si son buenas, tanto mejor. Si son inertes, el mismo yo a través de la mente conocedora puede hacerlas activas. Y si son malas, será necesario conocer las herramientas primero, estudiándolas con acuciosidad, comprobar sus debilidades o excentricidades, modificarlas enseguida y utilizarlas después, a fin de conseguir el éxito esperado, que consiste simplemente en mostrar una personalidad abierta a todos los valores del espíritu humano. Es muy raro encontrar un hombre que tenga sus herramientas de trabajo, los reinos, los elementos, los sentidos, los planos, en tales condiciones de magnificencia que todo el trabajo se dé por hecho. Es condición indispensable del que ha despertado de la letargia corriente y esté deseoso de progresar internamente, el dedicarse al estudio de sí mismo en forma ordenada y metódica, para realizar personalidad o alma después de haber hecho armonía en sus planos primeros, como ya se estableció antes. Posteriormente, el trabajo consiste en unir esa alma con el yo superior. En resumen, cada individuo está formado por un triple cuerpo, un triple espíritu y un eslabón entre ambos, que es la mente. El triple cuerpo está constituido por los planos físicos, etérico, vital y el emocional. Como generalmente cada uno de estos planos vive desordenadamente, el trabajo consiste en armonizarlos, medirlos y hacerlos laborar en un conjunto adecuado, lo que constituye el alma humana o el desarrollo de la personalidad. El triple espíritu es la resultante de la exhalación de esta alma personal, la sublimación de los mejores aspectos de los primeros planos, de modo tal que a un plano físico debe corresponder un plano espiritual puro, a un plano etérico o vital debe corresponder uno de potencia o fuerza, y a uno emocional corresponderá un plano ideal de belleza. La mente humana es el eslabón o vínculo de unión entre ambos triángulos, y por medio de ella el estudiante puede unirlos y compenetrarlos, ascendiendo el primero y haciendo descender el segundo, hasta formar el símbolo misterioso en la antigüedad llamado sello de Salomón, o sea, el doble triángulo sagrado, que viene a constituir la máxima sabiduría humana. En muchas escuelas filosóficas se llama al primer triángulo, personalidad o alma, el yo inferior, que es perecedero, y al segundo, tríada o espíritu, el yo superior, que es inmortal. Para los antiguos egipcios, el hombre más eminente era aquel que por severa enseñanza había conseguido la supremacía sobre los elementos, de los cuales se había formado el mundo manifestado, y a semejanza de este, su propio cuerpo. Aquel cuya voluntad había surgido como el ave fénix, de las cenizas de sus deseos. Aquel cuya intuición, purificada de las manchas de la ilusión material, era un claro espejo en el cual podía él mismo contemplar el pasado, el presente y el futuro.
Los reyes y los sacerdotes de esa nación eran elegidos de entre aquellos que habían estudiado con provecho en la escuela de sabiduría una aristocracia filosófica, y eran elegidos no solo porque eran sabios, sino porque sabían emplear su saber. Los reyes sacerdotes daban al pueblo una religión exotérica, con la cual guiaban sus pasos hasta que alcanzaran un grado de desarrollo, quizás después de repetidos fracasos y encarnaciones, que les permitiera engrosar las filas de los alumnos de sabiduría, cuyos principios estaban basados en un sistema completo de correspondencias, ya que la evolución de lo material sigue el tipo y símbolo de la emanación de lo espiritual, es decir, que el espíritu y la materia son solamente opuestos del mismo misterio. Ellos consideraban las concepciones de la mente, las aspiraciones de las almas, las palabras de la boca y las funciones del cuerpo, como cosas que poseían analogías y con las cuales podía hacerse un completo sistema de reglas para la vida y para la muerte. Por lo demás, sostenían que la fórmula mágica más potente era la identificación del sabio con el dios cuyo poder invocaba. Así, remontándose a una grandeza inconmensurable, iría a parar más allá de todos los cuerpos, y sobrepujando el tiempo llegaría a ser eterno, siendo superior a toda dignidad y quedando por debajo de toda profundidad. Conocería parte de la gran cadena de la creación, siendo a la vez increado, joven, viejo y muerto. Sentiría dentro de sí mismo facultades latentes y amplias, y conservaría el recuerdo de las experiencias adquiridas en épocas anteriores y cuando muerto. Sus pies se posarían hoy en el lugar que ayer apenas pudo distinguir y tendría ante sí su paradero de mañana. Hoy se renueva la importancia de adquirir sabiduría. Sobre todo en esta época en que el materialismo prima en muchísimos aspectos, se hace necesario recurrir a las mismas expresiones, dichas ahora de otro modo, para introducirse en sí mismo a fin de extraer el diamante que duerme, como una pepa de oro incrustada en el fondo de la piedra de cuarzo. De ahí la necesidad de conocer esa tiniebla material, como si se escarbara en lo más profundo con los dedos de la mente humana. Entrar con paso seguro a auscultar la profundidad del ser, sabiendo lo que contiene, a fin de llegar al abismo final para salir, triunfador, con alas en el pensamiento, con belleza en la expresión, con potencia en la manifestación. No debe haber dudas sobre el hecho de que, si logramos conocer, adaptar y modificar la potencialidad de nuestros tres primeros planos, habremos realizado en ellos una evolución material que los dignifica y eleva, puesto que su potencia se ha extraído de las sombras, para entregarla a la luz del conocimiento y de la realización. Se precisa, pues, como tantas veces se ha dicho, adquirir conocimiento. Y bueno es saber que dentro del proceso de la vida humana, hay numerosos seres privilegiados que han tenido contacto externo con el conocimiento íntimo de la manifestación universal a través de sus diversas etapas. Eso es lo que se entiende por iniciación, y figuradamente podemos establecer que la iniciación es la simiente que se coloca en la tierra humana, más o menos elaborada, para que pueda germinar si encuentra terreno propicio. Pero muchas veces sucede que la semilla entregada así, generosamente, se encuentra desamparada por los mismos seres privilegiados que la recibieron, pues no se preocupan de cuidarla, abonando su propia tierra con perseverancia. Se pierde, entonces, el propósito y la realización. De ahí que las doctrinas filosóficas más antiguas, afirman la importancia de los planos de existencia como los útiles más necesarios para adentrarse en sí mismo. El discípulo debe estudiar la composición de sus niveles personales, los 4 primeros planos, es decir, el físico, el etérico o vital, el emocional y el mental concreto, todos constituidos de materia mortal más o menos densa, como ya se ha explicado anteriormente. Ahondando un poco más el tema, se puede decir que en forma general el cuerpo físico está constituido por los huesos, la carne, la sangre, en que la química del reino mineral está contenida en la química del cuerpo. Tiene en su organismo sistemas voluntarios e involuntarios y se manifiesta hacia el exterior a través de órganos llamados sentidos, que son relacionadores entre él y la manifestación externa. Tiene entre sus atributos el poder de crear descendientes físicos y mentales, contando para ello con órganos generadores inferiores y superiores. A este respecto, hemos visto en la experiencia cómo la procacidad humana, generada por la humanidad en la ignorancia, ha quitado de las mentes en desarrollo, la conciencia de los cuerpos. El septenario no ha conocido aún su mansión total. Y no la ha conocido porque la humanidad, adentrándose bajo el alero desequilibrado de los conceptos y acciones que se referían directamente al conocimiento del hombre, se quedó paralizada. El pensamiento, como resultante del órgano fecundador en la altura, república independiente. El amor, como fecundador en la especie, república independiente en el subsuelo. Toda la luz para una altura inventada por el límite.
Todo el torrente de sombra inventado para las profundidades en que las raíces generan. El hombre mira en sí mismo lubricidad, lascivia, desconociendo totalmente las corrientes que mueven la vida. Tierras estériles en el subsuelo, alimentadas únicamente por la prostitución del amor. Es obligación del hombre conocer primero el proceso esencial, ese proceso que se encuentra en la tierra fecunda, que el sol prolifica. Desde allí ese hombre no será solamente sembrador abóleo, sino geólogo capaz de comprender castamente que dentro de los cuerpos físicos, en este panorama fantástico que constituye el paisaje de la carne, existen todas las raíces de todos los árboles, destinados a desarrollarse en perfección dentro del cráneo universal. Y mientras el estudiante no ponga un equilibrio perfecto en las sensaciones, no hay medio de entrar en el camino real que conduce al tráfico del septenario total en sí. Es un hecho conocido que el hombre está ligado a todos los reinos de la naturaleza. Ya Platón hablaba del símbolo de la cruz, diciendo que el alma del mundo está ligada al cuerpo del mundo como sobre una cruz, significando esta cruz el alma que pasa por todos los reinos. En efecto, al contrario del hombre, la planta tiene su raíz, o si se prefiere, su cabeza, portadora de sus sentidos de nutrición, abajo. Y vuelve al sol, castamente, sus órganos de generación. El animal es un intermediario en su posición comúnmente horizontal. En consecuencia, el hombre y la planta se erigen verticalmente y forman una cruz, la cruz del mundo, con el animal puesto de través. En este estudio se está insistiendo en el conocimiento de los planos, y a fin de acentuar la importancia de dicho trabajo, que se considera esencial para el camino de sabiduría, se ha dividido al hombre en 7 aspectos que llamamos septenario, y la labor de avance que se precisa utilizar, es unificar estos 7 planos. El trabajo se desarrolla en 2 etapas. Primero, la constitución del alma o cuaternario, y enseguida la unión de este cuaternario con la tríada superior o ternario, siendo la mente el sentido relacionador entre ambos. Se insiste también que el cuaternario está formado principalmente por los 3 aspectos primarios o materiales del ser, que son los planos físico, etérico, vital y emocional, siendo el cuarto aspecto la misma mente, en cuya habitación tendrá que presentarse el yo o el ego. Esos 3 primeros planos dan origen a los aspectos superiores de ellos mismos, constituyendo los niveles quinto, sexto y séptimo, o sea, belleza, fuerza y sabiduría, respectivamente. Entonces, para finalizar, tendríamos el siguiente cuadro. La norma humana está constituida principalmente por 3 niveles materiales o planos que, a medida de su armonización y mensura correcta, van sublimando sus condiciones hasta producir emanaciones de altura que forman los niveles sutiles de otros 3, actuando como centro la mente del nombre. Los planos 1, 2 y 3 dan origen al 5, 6 y 7, todos relacionados por el 4. Ahora bien, sabemos que las 4 vibraciones de estos planos son emanadas de la materia densa de la forma, haciéndose cada vez más sutiles a medida que van aumentando su radio de acción. Así el cuerpo físico se mantiene en su mismo lugar, el etérico sobresale ligeramente del físico siguiendo su forma, el emocional rodea al etérico, formando una especie de óvalo alrededor del cuerpo, hasta que las radiaciones de óvalo o aura de la forma se alejan más y más del cuerpo físico, según sea la evolución o el desarrollo alcanzado por el hombre. Todos los planos y sus vibraciones se interpenetran mutuamente, según sea su capacidad de absorción o radiación, estableciendo una red intrincadísima de emanaciones u ondas que afectan uno u otro plano especialmente. Se podría decir que dentro de la diversidad de niveles en que se ha dividido la forma, se establece un cuerpo común que los abarca a todos, por lo que muchas veces se hace difícil establecer por el estudiante el por qué suceden ciertas cosas en el clima humano, y por qué tanta dificultad para establecer el origen de los hechos que afectan al hombre. Esa es la razón que aclara el porqué de la necesidad de que el estudio se haga por partes, efectuando divisiones en el total para ir separando los niveles como si actuaran independientes unos de otros, labor que, sin duda, facilita el camino de la observación, como se ha repetido tantas veces. Una vez descrito el proceso y la composición de los planos primarios, junto con establecer sus relaciones y el grado en que se afectan mutuamente, nos encontramos con el hecho curioso para el observador de que la mente o plano cuarto actúa como una observación independiente del proceso que se realiza en los planos inferiores, sin afectarse por ello. Aún más, hay numerosos autores que afirman que ese plano cuarto o mente puede dirigir o controlar los beneficios o daños que se produzcan en el cuerpo físico, etérico o emocional. En el estado actual de nuestro estudio, se deja esbozado solamente el principio de independencia de la mente humana, cuando hay una voluntad de conocimiento que controla las consecuencias o actos de los niveles primarios en sus relaciones entre sí.